Todos estamos llamados a proteger el patrimonio cultural. Si tienes una gran cantidad, miles de activos culturales, ningún gobierno podría por sí solo proteger y gestionar, de tener que abrir la cancha y incentivar la participación económica del sector privado y también la creatividad del sector privado para tomar las decisiones de gestión. La cultura la creamos nosotros, no es una producción de un Estado, de un país, de un gobierno. La cultura es el desarrollo a lo largo de los miles de años que una sociedad se va enriqueciendo, se va transformando. El gobierno no puede solo, necesita de la inversión privada para poder capitalizar, para poder sacarle provecho a nuestros recursos. Antes de empezar con esta entrevista potente, un recordatorio rápido. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa. Y ojo que estamos en todas las redes, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia, construyendo juntos el país que queremos. Y nuestro dato potente habla de emprendimiento. TikTok ha lanzado la segunda edición de Emprende en TikTok en Perú, ofreciendo hasta $15.000 en capital semilla, con el objetivo de potenciar el crecimiento digital de MIPYMES peruanas. La convocatoria, ojo, está abierta hasta el 5 de julio. Ya lo hemos dicho, el mundo quiere venir al Perú. Y ahora a conocer a nuestro peruano potente, con quien vamos a hablar de zonas del Perú que aún no conocemos. De una, profe. ¡Wow! Y hoy nos acompaña Juan Pablo de la Puente. Él es director ejecutivo de World Monuments Fund, Perú. Vamos a conversar sobre el patrimonio cultural y natural y cómo puede convertirse en una herramienta de desarrollo, una herramienta de identidad, una herramienta de oportunidades. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Marco, por la invitación. Es un placer estar acá. La mesa potente, ¿eh? Sí. Estamos muy contentos que estés acá sentado y por supuesto que nos transmitas las grandes oportunidades, el patrimonio, los activos. El peruano sabe que lo tiene, pero realmente lo sentimos. De hecho, somos una de las 6 cunas de la civilización del mundo, ¿correcto? Efectivamente. ¿Estamos aprovechándolo o no? Tenemos, digamos, el componente, a mi opinión, el componente cultural y el patrimonio cultural es una de las mayores ventajas comparativas que tenemos como nación, como país a nivel mundial. Ya quisieran tener nuestros vecinos el patrimonio cultural que tenemos. Es realmente, además me encanta, gracias por la invitación, porque realmente es una de las cosas más potentes que tenemos como peruanos, es nuestro patrimonio cultural. Y hay que recordar, el patrimonio cultural es sumamente diverso. No es únicamente de monumentos, que es a lo que se dedica el World Monuments Fund, que es de la época prehispánica, virreinal, republicana. También está el patrimonio inmaterial, las lenguas, la música, ¿no? El arte popular, la cocina, ¿no? Y es una muestra de la gran diversidad que tenemos en nuestro país. Nuestro país además es una diversidad que también está impuesta por el territorio. La geografía que tiene el país, las regiones, costa desértica, Andes muy altos y selva amazónica, también representa, del punto natural, una ventaja competitiva en materia de productos y de agricultura, y eso es lo que enriquece nuestra cocina. Juan Pablo, ¿qué falta hacer? Porque sabemos que tenemos el activo. ¿Quién se encarga de esto? ¿El Ministerio de Cultura vela por todos los monumentos en este caso? Sí, la autoridad en materia de sector cultural y en materia específica del patrimonio cultural, como tú bien dices, es el ministerio, excelente rector, el Ministerio de Cultura. Pero el sector cultura está compuesto por todos nosotros, por el sector privado, por el sector público. Todos estamos llamados a proteger el patrimonio cultural. Y en el caso de la empresa privada,
O sea, ¿cómo se están gestionando? Eso quiero llegar. ¿Una empresa privada puede gestionar un monumento de tal manera que le dé valor, que empiece a hacer que ese monumento, entre comillas, trabaje? Es una de las grandes potencialidades que tenemos en el sector cultura. Si realmente se aprueba y se concibe un sistema realmente atractivo de incentivos tributarios para fomentar las donaciones para la conservación del patrimonio cultural, eso como que cambia, como diríamos, cambiaría la aguja, movería la aguja de un antes y después. Hablando de cifras, en términos de lo que asigna el presupuesto público a la preservación del patrimonio cultural, yo he hecho un cálculo entre el año 2010 al 2019, los primeros 10 años de creación del Ministerio de Cultura. No, he parado el 19 antes de la pandemia porque la pandemia movió todo, pero esos primeros 10 años, en promedio, lo que asignaba el presupuesto público para proyectos de conservación del patrimonio cultural, sean monumentos prehispánicos o virreinales o republicanos, representa en promedio el 0.03% del presupuesto nacional, promedio de 40 millones de soles. Y eso tú lo comparas con las decenas de miles de sitios arqueológicos en el Perú en el año 2020, me parece en la Política Nacional de Cultura, hay una cifra oficial que en ese momento se habían identificado 25.000 sitios arqueológicos en todo el país, hace 5 años. O sea, la cifra debe ser mayor, solo en lo que es sitios arqueológicos. Y tú miras la labor del Ministerio de Turismo, que identifica cuáles sitios arqueológicos son recursos turísticos. Hasta la fecha uno entra a la página web del SIG, del SIC, Mincetur, y identificas que hay 583 sitios arqueológicos como recursos turísticos, es decir, identificado por la autoridad turística como potencial turístico. Pero de esos 583, ¿cuántos crees que están abiertos al turismo en el sentido de que cobras un ticket y que es visitado? 14%, alrededor de 80. Exacto. Y ahí, por ejemplo, hay una cifra de todo el camino, todo el espacio vacío que se podría generar con el potencial turístico. Hace poco en una revista muy conocida, National Geographic, salió el Takrapchuyo. Takrapchuyo. Difícil de pronunciar, ¿no? Pero, a ver, me imagino, claro, no está avanzado nada. Si quisiéramos ponerlo en valor, ¿cuál sería el proceso? Es interesante el caso de Takrapchuyo, porque, o María Fortaleza también es el término, mira lo que ha generado la portada de esta revista National Geographic. Todos los peruanos llenos de orgullo, es el tema de conversación. Ese es un ejemplo de lo potente que es el patrimonio cultural, ¿no? Pero claro, ahí eso sigue siendo un recurso cultural, sigue siendo un recurso turístico, porque faltan inversiones en comunicaciones, donde puede comprar artesanías que la comunidad podría brindar. Una carretera. Exactamente, o un aeródromo, digámoslo así. Y entonces eso es el tránsito de lo que es de transformar un recurso, un activo turístico-cultural, en un producto cultural, turístico, para que sea consumido no solo por el turista, sino por el escolar de la zona, por un turismo interno, turismo externo, y así, de esa manera, poder aprovechar todo ese potencial. Y eso marca un gran reto, porque no solo eso implica que todas las entidades públicas cumplan su distinto rol en lo que es conservación, puesta en valor, porque las carreteras, los restaurantes, la promoción de restaurantes, de hoteles, no es competencia del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene la competencia de poner en valor, y hay que reconocer que ha hecho un trabajo importante de 5 o 6 años de haber invertido como 11 millones de soles en la puesta a valor, en la conservación física de Takrapchuyo. Pero ese es uno de la lista necesaria para transformar En un producto y que genere y se aproveche todo ese maravilloso potencial. Claro, una cosa es un recurso, tenemos que convertirlo en producto, y hay varios actores ahí que tienen que trabajar en conjunto. ¿Y se hace? ¿Hay un plan de desarrollo cultural con miras a un turismo? Si hay un plan y si hay una interacción,
Por ejemplo, la organización World Monument Fund Perú, somos una asociación civil sin fines de lucro. Somos un grupo que estamos enamorados del Perú, de su cultura, de su patrimonio cultural y reconocemos el potencial que tiene. Y es por eso que nuestra misión es promover, sacar adelante, asegurar financiamiento, equipos técnicos y hacer acciones de conservación para que no se pierda el patrimonio cultural. Es completamente imprescindible, a mi manera de opinión, desde un punto de vista de políticas públicas, si tienes una gran cantidad, miles de activos culturales, que ningún país del mundo podría por sí solo, ningún gobierno podría por sí solo proteger y gestionar, de tener que abrir la cancha y incentivar la participación económica del sector privado y también la creatividad del sector privado para tomar las decisiones de gestión. Eso yo creo que sería un marco de reforma imprescindible. Me gustaría conversar, Juan Pablo, de este maravilloso documental que han hecho llamado Abiseo, el bosque cultural de los Chachapoyas. Estamos muy, muy orgullosos y entusiasmados por la respuesta del documental. Para nosotros, en el World Monument Fund, es la primera experiencia que producimos un documental, ¿no? Nuestra misión es promover proyectos de conservación. Pero aquí, al terminar nuestro proyecto de conservación en el Parque Nacional Río Abiseo y específicamente el sitio de Gran Pajatén y Los Pinchudos, vimos y tuve la suerte de poder participar en la expedición. Facilito llegar, ¿no? Sí, no, ha sido una experiencia realmente de vida, de prepararme, entrenarme. Fuiste al siglo XIX, más o menos. Literalmente era una expedición del siglo XIX. ¿Cómo fue? Primero, bueno, aquí se comienza, digamos, uno se baja de la camioneta, luego de viajar por avión desde Lima, en la provincia de Patás, en La Libertad. Entras al puesto de entrada del Parque Nacional de esa parte de los Andes, que se llama el puesto de Chihualén. Te subes a una mula, vas por 2 días cruzando de la cuenca del Pacífico al Atlántico de los Andes, duermes a 4.200 metros y luego comienzas a bajar hacia el bosque del otro lado, el bosque húmedo amazónico. Cuando llegas a la entrada, la mula se planta, no entra al bosque húmedo, tienes que bajar y por 2 días más caminar y llegas, en ese caso llegamos con tu bota, 2 días caminata. 2 días caminatas, fue una experiencia de vida y llegamos al campamento de Gran Pajatén, que también ahí la aventura no terminó. Déjame llegar a un corte, por favor, y seguimos con la aventura del Pajatén. Tremendo, ¿ah? Qué emoción, qué bonito, que me hice llevado, Dios mío. Vámonos a su corte y regresamos. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, CIP, Grupo DC y Cerro Prieto. Con el gran Juan Pablo de la Puente nos quedamos en Gran Pajatén. ¿Qué pasó? Es uno de los sitios más misteriosos que hay en el país, ubicados en una zona extraordinaria y una de las pocas zonas, creo yo, en el mundo que se necesita explorar. El Gran Pajatén es materia de este documental que estamos difundiendo y estamos muy contentos de difundir esta exposición en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. Es 20 minutos y con esos 20 minutos van a poder conocer no solo la importancia y la belleza del sitio Gran Pajatén y la geografía extraordinaria del Parque Nacional del Río Abiseo, sino poder experimentar con nosotros los retos que implicó la expedición de 4 días para llegar y la convivencia en el mismo campamento. Para el World Monument Fund ha sido un reto no solo en materia técnica de conservación, que es usual en todos los proyectos, sino en términos logísticos. Porque lo normal en los proyectos, por ejemplo, en Huacay La Luna del pasado, en la iglesia de Andahuaylías en Cusco, llegas en o carro. En Chanquillo, llegas en carro, termina la jornada laboral y el equipo se va al hotel almorzar, o a su algo casa. rico. Claro, aquí estás en la mitad, a 4 días de la civilización, y es todo el equipo, eran alrededor de 70 personas conviviendo en un mismo campamento. Y además también invito a ver el documental porque además de vivir, tratar de conocer la experiencia, lo que ha sido esta expedición, es conocer lo que implica un trabajo de conservación.
Ahí se explica, y quiero reconocer el gran trabajo de la directora del documental, Rosmarie Lerner, que ha tenido la habilidad y el conocimiento y la creatividad de condensar en 20 minutos, no te imaginas la cantidad de kilos de papel, de informes, porque ahí se explica lo que es el trabajo que hace un arqueólogo, el trabajo que hace un conservador, el trabajo que hace el equipo del botánico y el biólogo del proyecto, el topógrafo, el equipo encargado del componente de tecnomorfología, que es uno de los... Estamos muy contentos de este componente porque hemos aplicado tecnología de punta para la exploración y la conservación. Si Dios no quiera, pero se destruye parte del Gran Pajatén, tenemos la información para reconstruirla en 3D al milímetro. Es esta tecnología LIDAR. El LiDAR, sí. El LiDAR es una tecnología de rayos láser que puede ser, hemos aplicado para el caso de nuestro proyecto a través de un avión, a través de drones y a través del LiDAR de la mano. Lo que hace el LiDAR es lanzar millones de rayos de luz a toda velocidad y rebotan, sea en la hoja del árbol, o pasan entre las hojas y van al terreno, y en el terreno quizás hay una piedra. Entonces, según la información que te puede brindar el LiDAR, te puedes decir debajo de, imagínate, es un bosque húmedo completamente tapado, que no ves la superficie, te puede indicar dónde pueden haber evidencias arqueológicas. Y gracias al proyecto, digamos, de la exploración en campo tradicional de arqueología y la aplicación del LiDAR, hemos podido identificar que Gran Pajatén está compuesto por más de 100 estructuras circulares. En la anterior expedición, en los años 80, de la Universidad de Colorado, identificó que Gran Pajatén estaba compuesto por 26 estructuras. El plan oficial de Pajatén era 26 estructuras circulares. Luego nuestro proyecto se ha identificado que es más de 100, una gran ventaja, porque no solo haces el trabajo de prospección más rápido, sino no es invasivo, porque puedes abarcar grandes áreas de terreno y lo procesas e identificas. En esta zona puede haber, y ahí mandas un equipo para que vaya a verificar. ¡Qué maravilla, Dios mío! Y me he quedado sorprendido, 70 personas trabajando con un mismo objetivo. Lo importante es que trabajar cohesionados y con un objetivo en común. ¿Cuántos días duró la expedición? Entre que salí de Lima y regresé, en mi participación, que es parte del documental, alrededor de 17 días, pero el proyecto en conjunto se dio especialmente en el año 23 y en el año 24, 3 meses cada uno de los años, porque todo el año llueve, casi todo el año llueve, pero en los meses de junio, julio, agosto es la época seca, que llueve menos, y es el momento que se puede ingresar a trabajar de manera segura, y lo cual genera, habiendo estado y habiendo gozado de la geografía, del clima, hablando con los especialistas en el proyecto, generan grandes interrogantes. Yo les preguntaba, pero teniendo una geografía tan agreste, un clima también tan agreste, ¿por qué los Chachapoya decidieron asentarse en esta zona? Porque Gran Pajatén es uno de 10 sitios en que no es una instalación o han aprovechado una cueva, sino son más de 100 estructuras, y lo verán en el documental, que han sido parte de un desarrollo. Alguien ha pensado decir, vamos a construir e identificar esto para funciones religiosas, esto es para vivienda, hay andenes para cultivo, y lo que es impresionante, entre las edificaciones circulares, el piso estaba con piedra de laja. Entonces, grandes interrogantes y misterios que aún la ciencia tiene que responder. ¿Cuáles fueron los recursos que justificaron toda esta inversión en construir estas ciudades y mantenerlas? Qué increíble la riqueza de nuestro país, ¿no? Donde levantas una piedra, hay algo. Y la aproximación que debemos tenerlo es ver el potencial que tienen esos recursos. Tenemos que dejar de tener una visión de que el patrimonio cultural es una traba para el desarrollo. Se tiene que repensar la aproximación del sistema y de nosotros los peruanos
y reconocer que el patrimonio cultural es un activo con muchísimo potencial que exige inversión, tiene que haber incentivos para la inversión, inversión para la gestión, ¿no? Y el manejo adecuado y poder de manera sostenible realmente aprovechar ese maravilloso potencial. Tremendo trabajo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con las conclusiones del programa. Ya regresamos. Con el gran Juan Pablo de la Puente de World Monuments Fund, Perú, ¿no? 3 conclusiones. Número 1, somos una de las 6 civilizaciones del mundo. Como lo dijiste al inicio, ya quisiera un Chile, un Brasil, un Estados Unidos, un Canadá. La mayoría de países del mundo ya quisieran tener nuestros recursos. ¿Sí o no? Efectivamente. Es un potencial enorme. Segunda conclusión, hay 25.000 sitios arqueológicos, 583 aprovechables, solo 80 se están aprovechando. Ahí hay una oportunidad enorme que si se dan los incentivos y hay una voluntad política correcta, podríamos estar capitalizándolos ya y cuidándolos, por supuesto. Y tercera conclusión, lo dijiste también brillante, el gobierno no puede solo. Necesita de la inversión privada para poder capitalizarlos, ¿no? De esa gestión, de esa creatividad que tiene el empresario para poder sacarle provecho, cuidando, pero para poder sacarle provecho a nuestros recursos. Efectivamente, además, estamos hablando de la cultura. La cultura la creamos nosotros. La cultura no es una producción de un Estado, de un país, de un gobierno. La cultura es el desarrollo a lo largo de los miles de años que una sociedad se va enriqueciendo, se va transformando. Un ejemplo importantísimo para plasmar la diversidad cultural, maravillosos monumentos prehispánicos. Antes del Imperio Incaico, más de 30 civilizaciones se han desarrollado en las distintas regiones del país, dejando unos monumentos extraordinarios con un potencial muy importante. Pero luego la historia del Perú ha seguido y nuestra cultura sigue modificándose y va a seguir cambiando, ¿no? Y es una diversidad que es una bendición, pero también implica complejidades para ponernos de acuerdo y ver un fin común. Ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto. Tenemos un juego que invita a soñar juntos. Son 4 grupos de cartas. Por favor, escoge un grupo de cartas y te hago una pregunta. Y dice así: ¿cómo imaginas un Perú desarrollado dentro de 20 años? Me encantaría que cada una de las regiones del Perú tenga por lo menos un sitio arqueológico estudiado, bien conservado y siendo visitado por escolares, turistas nacionales, extranjeros y generando un polo de desarrollo impresionante. Es posible, hay monumentos en todas las regiones y yo creo que podemos hacerlo. Totalmente. Cada una de las regiones tiene un monumento de nivel mundial. Es increíble, increíble. Segundo grupo. Y dice así: imagínate que estamos en el año 2040. ¿Qué nos podría convertir en potencia regional? Ya somos potencia culinaria. Yo creo que consolidar nuestra potencia e influencia cultural en base a nuestro patrimonio vivo, patrimonio inmaterial, y en base a nuestro patrimonio material, generando orgullo en todos los peruanos sobre nuestro pasado, sentir que somos potentes, ¿no? Y también con una educación de primer mundo. Tenemos los recursos para lograr esa inspiración y necesitamos ponernos de acuerdo y establecer una meta común. Sabes que cada invitado que se ha sentado a la mesa potente llega a la misma conclusión o transmite eso: ponernos de acuerdo. Tenemos que trabajar en conjunto y confiar. Tremendo, Juan Pablo. Muchísimas gracias por haber venido. Vas a regresar, ¿ah? De todas maneras, te vamos a volver a invitar. Hay mucho por contar porque es una industria, el turismo, a diferencia de la minería, del agro, de la pesca,
que no se acaba, ¿no? Es una fuente de ingresos para el país ilimitada y que podría superar inclusive a la minería, tranquilamente. Si lo utilizáramos bien con la cantidad de recursos de patrimonio tangible e intangible que tenemos, podríamos llegar a superar, imagínate, que la principal fuente de ingresos ya no sea la minería, que además se va a acabar en algún momento, sino que fuera el turismo, la riqueza que tenemos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Encantado, Marco, de la invitación. Ha sido un placer poder conversar. Se agradece, se agradece. Y nos vemos en el siguiente programa. Aquí vamos a estar en Perú Potencia, sacar adelante nuestro país, ¿ah? Hoy día, haciendo, poniendo tu parte. Ya nos vemos. ¡Chau!